Entre las antiguas ruinas de Cabac y Uxmal, en el corazón del estado de Yucatán, se alza una modesta iglesia de fachada rojiza erosionada por el sol y por el tiempo. Aunque a simple vista parece una construcción más en el paisaje rural, su interior guarda secretos que van más allá de la devoción convencional. Las reliquias de madera, cuidadosamente talladas y dispuestas en pequeños altares, acompañan a una serie de figuras igualmente esculpidas, cuyas formas remiten tanto a santos como a entidades prehispánicas. Un hombre mayor, el cuidador del lugar, recorre el recinto en silencio, retirando con respeto los restos de las velas consumidas. Estas no fueron colocadas por tradición ni como parte de una festividad religiosa común. Según él, las ofrendas son dejadas por los habitantes de la cercana comunidad de Santa Elena con un propósito específico: protegerse de una presencia oscura y ancestral que aseguran ronda todavía en ciertas noches. Ciertamente no se trata de una leyenda de pueblo olvidada. Para muchos en la región es un miedo de antaño. El cuidador habla de un ser temido desde los tiempos remotos, cuyo origen se pierde entre los antiguos mitos mayas. Camazotz, el murciélago de la muerte, el demonio alado o el bebedor de sangre son algunos de los nombres que se le han dado a esta criatura, que según la mitología emerge en épocas específicas para alimentarse de los animales, mismas que han sido reinterpretadas a través de los años y que hoy algunos la identifican con el nombre más reciente, popularizado en toda América Latina. Sí, hablamos del chupacabras. Y si desea saber más, acompáñeme y sea bienvenido a Relatos en el Tiempo. La idea de un animal hematófago que ataque a los animales de corrales por las noches, si usted quiere verlo así, suena un tanto inverosímil. Sin embargo, hace unas cuantas décadas, decenas de testigos en distintas partes del continente americano reportaron escenas que desafían toda explicación lógica. Cuerpos sin vida, drenados de sangre y marcas inusuales en la piel. ¿Estamos ante el recuerdo de antiguas supersticiones rurales o acaso frente a un fenómeno biológico que aún no hemos logrado comprender? Hoy nos adentraremos en el misterio del chupacabras, su origen, sus variaciones y las teorías científicas y populares que intentan dar sentido a uno de los enigmas más desconcertantes de la criptozoología moderna. En una región de Puerto Rico ubicada a 100 kilómetros de San Juan, su capital, comenzaba a gestarse un evento poco usual. Vecinos del barrio La Rocha, ubicado en, para ese entonces, un área rural conocida como Moca, afirmaron que el mal había llegado a la zona. Los eventos iniciaron precisamente con un reporte el 24 de febrero de 1975 en el barrio La Rocha, cuando comenzaron a encontrarse una gran cantidad de animales de granja sin vida. Vacas, cabras, gansos y hasta puercos habían sido víctima de otro animal, o eso se suponía. Los vecinos del barrio La Rocha, al ver los cadáveres de los animales, pensaron que se trataría de algún depredador de la zona, pero al profundizar más en el análisis, observaron con asombro que cada animal, sin excepción, presentaban dos características similares. No tenían ninguna marca de desgarres que hubiera dañado el cuerpo o señales de lucha, y por el contrario, solamente se apreciaban dos agujeros a la altura del cuello y la ausencia de sangre era evidente. Los días pasaron después de este primer encuentro y se creyó que era un caso aislado. Pero solo 11 días después, un 7 de marzo por la tarde, misteriosamente se encontró una vaca sin vida en el barrio La Cruz. La vaca estaba acostada junto a su abrevadero y la condición en la que se encontró al ejemplar era similar al primer reporte: una herida en el cuello y rasguños cercanos al cráneo del animal, sin ninguna gota de sangre. Al principio la autoridad de aquella zona culpó a los perros callejeros de los ataques directos, pero la gente no se creyó aquello, por lo que comenzaron a relacionarlo con algo inusual. Fue así que los reportes continuaron, y para el 12 de marzo aquello se tornaría aún más misterioso y desconcertante. Un vecino de la zona llamado Luis Torres y sus hijos se encontraban en su casa, cuando cercano a las 11 de la noche apreciarían a lo lejos un espectáculo de luces en un campo cercano, las cuales describirían como luces de una torreta policial.
hecho que fue tomado y relacionado directamente con los hallazgos de animales sin vida, y así las teorías cambiaron a la idea de que la criatura desconocida posiblemente sería un ser venido de otros lugares. Para el 15 de marzo, cuando un agricultor se encontraba temprano limpiando su gallinero, notó que no había el ruido de siempre, por lo que entró y se dio cuenta que 34 pollos habían sido succionados durante la noche, y así el recuento de muertes de animales ascendía hasta 90 víctimas en el corto periodo de 2 semanas desde que el ser se revelaría por primera vez. Los avistamientos y los hallazgos de animales no cesaban, por lo que comenzaron a montarse guardias nocturnas para vigilar que no se perdieran más animales de las granjas y para que la población se sintiera segura. Durante estas vigías nocturnas, el día 17 de marzo, se pensó que al fin se habían encontrado a los culpables de aquellas extrañísimas muertes, puesto que el mismo Luis Torres habría capturado y exterminado a 2 boas puertorriqueñas, con cada serpiente inusualmente grande, con más de 1.80 metros de largo. Torres afirmó haber capturado a las 2 serpientes mientras estaban listas para atacar a una novilla de más de 200 kilos, lo que sonaba ilógico, puesto que las serpientes eran jóvenes. Aún así, los medios de comunicación locales inmediatamente culparon de las extrañas muertes de animales a las 2 serpientes y declararon que el problema había terminado, tratando por ese medio de tranquilizar a la población. Pero aquello no fue así, puesto que a la mañana siguiente un hombre llamado Héctor Vega, vecino de Moca, se dirigía a darle agua a sus animales cuando vio que 2 de sus cabras se encontraban tiradas en el suelo sin ninguna gota de sangre y con las ya recurrentes marcas en el cuello, por lo que Vega esa misma noche metió a sus animales en una zona segura y para la mañana del 19 de marzo descubrió 7 cabras heridas y más de 10 cabras sin vida, además de algunos otros animales que se habían escapado. En este punto, la Comisión Agrícola del Senado puertorriqueña se involucró en el asunto, hablando con los agricultores y la policía local, lo que resultó que el senador de ese entonces de apellido Daines le pidiera al superintendente de policía que redoblara sus esfuerzos para llegar al fondo de la situación, por lo que él sentía que no podía haber sido causado por un solo animal. Para el 25 de marzo, hartos de las pérdidas animales y económicas, decidieron organizarse una vez más para cazar al llamado vampiro de Moca, que estaba asolando las rancherías cercanas. Armados con escopetas, machetes o lo que tuvieran al alcance, salieron a buscar a la bestia. Un reporte hacía unas horas los había movilizado, ya que un obrero de construcción llamado Juan Muñiz alegó haber observado a lo lejos, para posteriormente ser perseguido y atacado, a un extraño animal semejante a una criatura horrible cubierta de plumas, a eso de las 10 de la noche mientras regresaba de trabajar del barrio Pulido. Este hecho siendo documentado por el para ese entonces vocero de Puerto Rico. Fue así que el vocero aprovecharía esta situación para comenzar a documentar el caso, ya que para el jueves 27 de marzo se presentaría en primera plana titulares y encabezados con el ahora ya conocido vampiro de Moca. Es por esto que se sabe que el vampiro o la criatura hematófaga también atacó a otro pueblo cercano de Moca llamado Aguadilla, en donde el 26 de marzo, tan solo un día antes de publicarse en el periódico, un agricultor llamado Félix Vadillo, al salir a alimentar a sus puercos el domingo por la mañana, se encontraba a uno sin una gota de sangre. Además, una de sus orejas se encontraba desprendida y por primera vez se veía la marca de una garra en una de sus patas delanteras, notificando a la policía el hallazgo para posteriormente realizarle un examen de laboratorio al animal con el fin de conseguir alguna pista que diera con la verdad del animal que se encontraba rondando. Para el mes de abril del 75, la prensa y la autoridad de aquel entonces estaban decididos a darle un esclarecimiento a todos los reportes de animales sin vida, por lo que comenzaron a dar explicaciones como que se trataban de sectas que sacrificaban a los animales con algún fin ritual, drenando los cadáveres para utilizar solamente la sangre. También se continuó con la teoría de que podría tratarse de cánidos en estado salvaje. Esto continuó hasta el 2 de abril, cuando 8 cabras y más de una docena de conejos serían encontrados en una casa ubicada en una zona montañosa de Corazal,
a unos 80 kilómetros de Moca y más cercano a la capital. El dueño de los animales, Isauro Melgar, disgustado por aquello, decidió montar guardia esa misma noche hasta el 5 de abril, reportando que, junto a sus trabajadores, la última noche escucharon un sonido que parecía envolver todo el campo, al tiempo que veían una extraña figura salir de los árboles a un campo cercano, descubriendo en la zona 4 cabras trenadas. El mes de abril seguiría, y los reportes no cesarían, teniendo de vez en cuando avistamientos de la criatura y extrañas luces en el cielo y en los campos, encontrándose quemaduras en las zonas donde se asentarían dichas luces. Para mayo de aquel año, la población de Corozal, otro hombre describiría haber visto al vampiro acabar con gallos, conejos y cabras para posteriormente salir corriendo a la montaña. Otros informes relataban que a medida que los asesinatos de animales continuaron y se extendieron por toda la región norte de Costa Rica, los informes de las misteriosas luces también aumentaron. Ese mismo mes, 3 objetos desconocidos, parecidos a estrellas, sobrevolaron sobre la ciudad de Fajardo. Los testigos declararon claramente que los objetos no eran ni un hecho natural ni algo hecho por los humanos. El 17 de mayo, a las 9:30 de la noche, se vieron grandes bolas brillantes de luz del tamaño de una casa y un objeto oscuro con una luz roja en la parte superior, realizando sobrevuelos muy bajos en los cielos sobre Río Piedras y San Juan, ambas comunidades cercanas. Para poco después del 25 de junio y julio, desaparecer del radar tanto el vampiro como los informes de las luces extrañas en la zona. Es así que la calma se extendería por un largo periodo de tiempo. Sería hasta marzo de 1995 cuando se recibiría un reporte de esta vez un nuevo atacante hematófago. 8 ovejas sin vida serían encontradas en una zona cercana a la capital, San Juan. Los que atestiguaron aquello se encontraron con un hecho verdaderamente insólito y difícil de describir, ya que recordaron inmediatamente al olvidado pero conocido vampiro de Moca. En el caluroso mes de agosto de 1995, en el sector Campo Rico del municipio de Canóvanas, Puerto Rico, una mujer identificada como Madeleine fue protagonista del primero de los encuentros más controversiales y extraños registrados en torno al fenómeno mediático que sería conocido como el chupacabras. Según el testimonio brindado al investigador Benjamin Radford, Madeleine se encontraba frente a la residencia de su madre, colaborando con tareas de mudanza. Mientras que realizaba actividades cotidianas, notó que un vehículo se había estacionado justo al frente de la entrada de la casa, obstruyendo el paso. Ella se aproximó para solicitar al conductor que se retirara, pero lo que encontró dentro del automóvil la inquietó profundamente. El joven al volante presentaba signos evidentes de pánico. Su mirada estaba fija, sus ojos desorbitados. Intrigada y preocupada, Madeleine se dirigió hacia una amplia ventana que daba al frente de su casa. Fue entonces cuando lo vio. Una criatura desconocida avanzaba por la calle, caminando erguida sobre sus 2 piernas. Desde una esquina alejada, su marcha era decidida y al parecer no se inmutó ante la presencia del automóvil y su ocupante. Cuando llegó al frente de la ventana, se detuvo. Al principio, el ser no parecía advertir que estaba siendo observado. Madeleine notó un sutil movimiento en sus ojos que delató que sí la había detectado. Sus ojos eran de un gris oscuro, sin la parte blanca visible, y tenían un aspecto húmedo, ligeramente saltones y extendidos hacia los lados. La testigo lo describió como una figura humanoide de aproximadamente 1,40 m, que caminaba de forma similar al del andar de un ser humano. Sus brazos, aunque encogidos, parecían largos y mantenían una posición amenazante, similar a la de un monstruo en actitud de ataque. Tenía 3 dedos largos y delgados en cada mano, y sus pies, también tridáctilos, se asemejaban a los de un ganso con una pequeña membrana entre los dedos. Su cuerpo estaba cubierto por un vello corto, pegado a la piel, como si estuviera bien peinado. Sin embargo, en uno de sus flancos, Madeleine notó varias marcas circulares que parecían quemaduras.
Ella descartó que se trataran de heridas de bala, aclarando que los rumores sobre disparos contra esta criatura correspondían a eventos posteriores ocurridos en septiembre. Su rostro era igualmente anómalo, carecía de una nariz definida, mostrando únicamente dos orificios. La boca estaba cerrada, marcada apenas con una leve línea, sin que en ningún momento se abriera para revelar colmillos o dientes. Una de las observaciones más desconcertantes fue lo que describió como plumas en la parte posterior del cuerpo. Estas estructuras delgadas y alineadas parecían estar unidas por una membrana rojiza con reflejos cobrizos y marrones. No se trataba de alas en reposo ni de una prolongación clara del cuerpo, sino de algo que no concordaba con el resto de la morfología de la criatura. Movida por su curiosidad o quizá por el desconcierto, Madeleine intentó determinar el sexo del ser, pero no encontró genitales visibles. En sus propias palabras, era algo simple y cerrado. En tono irónico, comentó a su madre que parecía un ser que haría sus necesidades por la boca mientras come. Por último, Madeleine describió que los movimientos de este ente eran extraños, casi mecánicos, y se movía como un robot, y explicó además que parecía como si alguien lo estuviera manipulando desde lejos. Madeleine Tolentino decidió guardar silencio. Temía que sus vecinos e incluso su propia familia la considerara una mujer fantasiosa o perturbada. Sin embargo, aquella misma noche, mientras aún procesaba lo vivido, descubrió que no habría sido la única testigo. Dos conductores de autobuses de una iglesia local también reportaron haber visto al ser. Ellos describieron unos ojos brillantes como si la criatura encendiera su mirada en la oscuridad. La situación dio un giro aún más inquietante cuando su esposo, Miguel, regresó a casa. Al escuchar el relato de Madeleine, no dudó en compartir su propia experiencia. Aquella misma mañana, él habría observado algo similar, aunque no había mencionado nada hasta ese momento. Pocos meses después, el 4 de enero de 1996, Madeleine tendría un segundo y aún más alarmante encuentro. Conducía su autobús de regreso del centro comercial, acompañada de su hijo de 2 años. Transitaba por la autopista 185 cerca del hipódromo de Canóvanas, cuando un hedor insoportable descrito como ácido de batería mezclado con veneno invadió el vehículo, provocándole una sensación de asfixia mientras su pequeño hijo comenzó a toser violentamente. Madeleine reconoció de inmediato el olor, aunque esta vez era mucho más intenso que durante su primer avistamiento, algo que no mencionaría hasta este segundo avistamiento. Al levantar la vista hacia el lado derecho de la carretera, divisó nuevamente a la criatura. En este caso se encontraba erguida, como si quisiera cruzar hacia el barrio de Cambalache. Sus ojos brillaban intensamente, comparables a las lámparas de Navidad, con un color naranja ardiente que la impresionó profundamente. Aterrada y debilitada por el olor, aceleró para regresar a su casa. Su esposo, al verla tan afectada, le preguntó qué ocurría. Al enterarse del nuevo avistamiento, Miguel decidió actuar. Tomó a su tío y juntos regresaron al lugar indicado. Inicialmente no se encontraron rastros de la criatura. Sin embargo, mientras se disponían a retirarse, la vieron. El ser volvía por el mismo camino donde Madeleine lo había avistado momentos antes. En este tercer encuentro se reafirmó para Madeleine que la criatura no era producto de su imaginación. Tanto ella como su familia sabían que lo que merodeaba los alrededores de Canóvanas no era un animal común, sino algo completamente distinto y quizás mucho más peligroso. Poco después del avistamiento de Madeleine Tolentino, en el municipio de Canóvanas, comenzarían a registrarse eventos relacionados con el nuevo vampiro hematófago, puesto que alrededor de unos 30 ciudadanos afirmaron haber visto a este ser, describiendo que acostumbraba a desplazarse dando enormes saltos sobre las copas de los árboles. Sería hasta el 19 de noviembre de 1995 que nuevas descripciones de este ser saldrían a la luz. Por la noche de otoño en Puerto Rico, la criatura golpearía de nuevo. Los agricultores de la región encontrarían por la mañana docenas de pavos, conejos, cabras, vacas, entre otros animales de granja, sin vida y sin sangre, por lo que las noticias comenzaron a circular de momento por todo Puerto Rico.
Fue en ese periodo cuando el comediante y empresario puertorriqueño llamado Silverio Pérez, durante su programa de radio De Eso Yo Quiero Hablar, en una emisora conocida en San Juan, recibía noticias o reportes del avance de las investigaciones y hallazgos de nuevos cuerpos de animales sin sangre, particularmente en la región de Orocovis. A unos 40 kilómetros de la capital puertorriqueña, se habían encontrado una gran cantidad de cabras sin vida. Es por ello que, al comentar sobre este suceso, Pérez mencionó: ojalá que mañana me puedas traer más información de ese chupacabras que anda por ahí, por esos campos de Orocovis. Aunque claramente se utilizó el término en tono humorístico, rápidamente se popularizó y se relacionó directamente con los ataques en la región. Hasta finales de 1995, los reportes del chupacabras eran alarmantes. Más de 1000 muertes de animales de forma inaudita y todas ellas presentando pérdida de sangre a través de heridas punzocortantes que se habían contabilizado. Con base en todos los reportes, Benjamin Radford, el investigador que entrevistó a Madeleine Tolentino, en su libro Siguiendo al chupacabras, la bestia vampiro en la realidad, la ficción y el folclore, llevó a cabo una investigación de 5 años de duración tratando de rastrear el origen de este ser. Finalmente concluyó que la descripción de la criatura de 1995 se asemejaba demasiado a la criatura que aparecía en la película de ciencia ficción llamada Especies, misma que se estrenó en ese año. Radford también investigó los informes de animales encontrados sin vida supuestamente atacados por el chupacabras. En muchos de los casos se descubrió que los animales no habían sido desangrados, como se afirmaba, y que las heridas eran consistentes con ataques de depredadores comunes. Ya para 1996, el fenómeno del chupacabras se propagó rápidamente desde Puerto Rico, coincidiendo con la creciente cobertura mediática del fenómeno. El salto de Puerto Rico a México. El salto de este ser a México fue un suceso muy mediático. Los avistamientos se reportaron especialmente en los estados de Jalisco en 1996. Un noticiero en aquellos años publicaba una cápsula en la que se escuchaba lo siguiente: según se informa, se han encontrado varios animales sin vida, presentando 2 orificios de aproximadamente 2 centímetros de espesor y al parecer, los animales han sido drenados completamente de su sangre. Sin embargo, hay que aclarar que los reportes en México marcaban una diferencia morfológica notable al ser que se avistó en Puerto Rico. El ser bípedo que se había descrito distaba al ser cuadrúpedo que se presentaba como el nuevo hematófago. Diversos reportes se dieron por todo el centro de México y para abril del mismo año se tiene reporte de que un equipo de periodistas científicos en la Ciudad de México comenzó la búsqueda de la bestia. Según un informe de la revista Skeptical Inquirer, el equipo vigiló los corrales donde, según se informó, que el chupacabras había atacado, y en cada ocasión se capturaron perros salvajes. Un oficial de policía comentó: no sé sobre el resto de México o el resto del mundo, pero aquí el chupacabras son solo perros, y hay una enorme psicosis que se ve en todas partes. Sin embargo, tras una pequeña investigación, se demostró que, más bien, los investigadores estaban enfocados abordando temas como el chupacabras desde una perspectiva escéptica y racional. Los informes sobre el chupacabras mexicano continuaron apareciendo ocasionalmente, pero se volvieron más raros con cada año que pasaba. Por ejemplo, en octubre de 2001, un arriero de Chihuahua escuchó a los perros de su rancho aullar alrededor de la medianoche. Al día siguiente, según los informes, se encontraron 35 de sus ovejas sin vida y afirmó que estaban completamente desangradas por 2 pequeñas marcas de mordeduras en sus cuellos. No vio ningún chupacabras, pero asumió que había sido la criatura. En marzo de 2008, el chupacabra reaparecería en el municipio de Champotón, en Campeche. 8 gallinas y un pavo habían sido víctimas cuando algo llegó y les chupó la sangre y luego escapó sin dejar rastro. Aunque nadie pudo ver bien lo que atacó a los animales, los vecinos dijeron que era el chupacabras. Las gallinas que se encontraron causaron pánico entre los habitantes de Champotón, quienes llevaron su ganado al interior de sus casas para protegerse y formaron una turba armada para cazar al chupacabras. Una brigada
recorría las calles de noche y armada con palos y machetes para atrapar al supuesto chupacabras. Y de ahí se tienen reportes en diferentes lugares y sería muy largo enumerarlos a todos, pero lo impactante aquí es que seguían manteniéndose las características de los ataques. Con base en los relatos y la evidencia fotográfica de aquellos animales que se encontraron sin vida, podemos abordar y definir el perfil del hematófago. Todo apunta a que se alimentaría exclusivamente de la sangre de vertebrados medianos, según lo recabado desde 1995 hasta el 2025. Las características morfológicas del ser arrojarían que su tamaño corporal sería de 1,20 a 1,50 metros. Ojos compuestos adaptados a la visión nocturna, la piel de la superficie en muchos de los casos se presentaba quintinosa, es decir, que variaría de tonos grisáceos a verdosos. Su locomoción sería propia de un ser bípedo, dependiendo de la agilidad para llegar y huir. El enigma principalmente se encontraría en la forma de alimentarse de este ser. Podría tratarse de un aparato bucal con una prolongación tubular similar a las de los mosquitos o chinches, cuya función sería drenar la sangre y que en la mayoría de los casos tendría un potente anticoagulante similar a los encontrados en los mosquitos anófeles o en los murciélagos hematófagos, así como encontrar periodos de máxima actividad entre los meses de marzo y septiembre, lo que sugeriría que es una entidad migratoria. Lo que quisiera abordar es que si se encuentra algún animal que coincida con las características que ya se han mencionado, podría estar sujeto a las siguientes posibilidades. Una de las teorías más persistentes es que el chupacabras sea un animal terrestre aún no clasificado por la ciencia, es decir, un críptido. Podría tratarse de una especie de depredador nocturno adaptado al sigilo, que se alimenta de la sangre, similar a ciertos murciélagos. Esta criatura habría permanecido oculta en zonas rurales o selváticas, aprovechando su rareza o escasez para eludir el contacto humano. Sus ataques dejarían marcas precisas en el cuello de sus víctimas, como se han reportado en cabras, gallinas y otros animales. En otro sentido, se sugiere que se tratarían de cánidos, ya sean perros o coyotes con sarna. Carl Schurker mencionó en un artículo publicado en 2015 que la mayoría de los avistamientos en tierras americanas se tratarían de casos graves de sarna. Es por eso que los diversos avistamientos que se tuvieron del ser se relacionaron a los llamados perros azules sin pelo de Texas o incluso con los cholos. Algunas investigaciones y muestras analizadas en el pueblo de Cuero, Texas, identificaron que las muestras de ADN pertenecían a coyotes y lobos, dando una explicación rápida a lo que se presentaba en esos lugares. Otra teoría sugiere que el vampiro de Moca y el chupacabras podrían ser el resultado de experimentos genéticos secretos, posiblemente con animales híbridos en instalaciones científicas clandestinas, para haber sido liberados deliberadamente en áreas rurales de lugares como Puerto Rico, México o en general todo el continente americano. Una creencia sería en que en la base naval de Roosevelt Roads, ubicada en Ceiba, Puerto Rico, habría tenido una presencia estadounidense militar significativa, operando desde 1943 y que en ese lugar se habrían gestado el chupacabras y diversos críptidos. Sin embargo, la base Roosevelt Roads era principalmente una instalación naval y aérea de apoyo logístico y no tenía infraestructura para experimentos biogenéticos avanzados con animales, lo que descartaría esta teoría. Desde una perspectiva ufológica, hay quienes afirman que el chupacabras no pertenece a este mundo. Muchos lo relacionaban con los llamados cuatreros del espacio, que vendrían a realizar investigaciones con la fauna nativa, mientras que otros los describirían como seres con ojos rojos brillantes, movimientos no naturales y un comportamiento demasiado inteligente para ser un animal. Bajo esta teoría, sería lógico pensar que un organismo de origen extraterrestre, ya sea como explorador biológico, mascota alienígena extraviada, o incluso un recolector de ADN animal, sería puesto en diversas zonas agrícolas, puesto que en algunos de los relatos y reportes se tiene presencia de algunos objetos luminosos en el cielo. Quizá, y solo quizá, esta interpretación explicaría que el chupacabras no es un ser físico, sino el resultado de una psicosis colectiva alimentada por los medios de comunicación.
apareciendo por primera vez en Puerto Rico en 1995, justo cuando los noticieros comenzaron a cubrir casos de animales fallecidos en circunstancias extrañas. La repetición de testimonios, dibujos y reportajes televisivos habría generado una narrativa en común. Así, la aparición de animales reales con enfermedades que fueron interpretados como víctimas de una criatura inexistente sería bastante mediática. Y es aquí cuando el chupacabra sería catalogado por muchos como un fenómeno social más que un ente biológico. Y en México sería tomado como una noticia del verano, para desviar la atención de la población hacia otro fenómeno inexplicable, reforzando su presencia en la televisión y en los noticieros, casualmente en los medios masivos, creando un efecto de bola de nieve que disiparía las tensiones que afrontaba el país en aquel momento y la sociedad en general. Es aquí cuando el chupacabras torna un giro bastante místico e incluso prehispánico. En algunos relatos se vincula al chupacabras con figuras de folclore indígena, como el Camazotz, el dios murciélago de los mayas, o quizá los nahuales que cambian de forma por la noche. Esta teoría consideraría que el chupacabras no es algo nuevo, sino una entidad mitológica antigua renombrada por el imaginario colectivo y moderno. Bajo esta idea, los pueblos han reinterpretado sus miedos antiguos a través de un símbolo actualizado, dando una nueva vida a terrores arcaicos y alimentando a lo que fuere el ser con suficiente miedo para que se siguiera manifestando. La ausencia de material físico verificable sería la principal limitación que se posee en este caso en particular, ya que en más de medio siglo de avistamientos no se han podido demostrar la existencia del ser mediante tejidos, excrementos o muestras verificables del organismo, además de las explicaciones alternativas que apuntarían a ataques de depredadores comunes como el de los ya abordados, histeria colectiva o interpretaciones erróneas de fauna silvestre. Sin embargo, aún quedan esperanzas de que el ser que atacó en 1975 hubiese sido un animal real. Al final, esta leyenda que ha existido por mucho tiempo y que para nosotros es solamente considerada como una historia, no lo será para aquellos campesinos que viven en el campo y que en ciertas noches de profunda oscuridad se recuestan pensando en que sus animales sobrevivan hasta el amanecer y que los alaridos nocturnos que se oigan sean para alejar a aquellas presencias que aún acechan en los poblados más enclavados en las sierras de aquellos lugares.